montes de calle, Señor. Los valles con calle, Señor. Los cielos y la tierra, esa bestia, todo lugar, corazón que Señor, Dios mío. Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Hacemos, hermanos. Cambiado mi lamento, baile, Señor, cambiado mi lamento, baile, Señor, Dios, Señor, no estaré callado, yo te alabaré para siempre. Todo canto Dios, Señor, no estaré callado. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, para siempre.
árboles vivos. Por favor, amado Jesucristo. Gracias, Señor eterno. Oh Señor, así como Elías presentó un sacrificio delante de ti para mostrarle a todos que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios con poder. Tú le consumiste el sacrificio, Señor. Y te suplicamos en esta mañana, aquí presentamos un sacrificio delante de ti. Que fuego descienda desde el cielo y consuma nuestro sacrificio. Que nuestro sacrificio pueda ser agradable para ti, oh Jehová de los ejércitos. Semejante al Hijo del Hombre. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Señor, te alabamos y exaltamos a aquel que vive por los siglos de los siglos.
Salvador.
Cristo. Señor, prepáranos, Señor, para amarte cada día más, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor, porque solo en ti encontramos refugio, solo en ti hay salvación, mi Dios. Por eso te adoramos, por eso exaltamos al que vive y reina por los siglos. Tú mereces la gloria, mi Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, Jesús. Hijo mío, con cuánto amor te he amado. Te he amado desde el día que te formé y te di aliento de vida. Te di la vida de mi hijo. Ese es mi amor. Ahora tienes vida y salvación. ¿Por qué pues te condenas si yo te he perdonado? Yo no me acuerdo de tus pecados porque los recuerdas y yo al que te formé no me acuerdo de ellos. Yo he descendido hasta lo profundo del pozo para limpiarte, para rescatarte y darte vida. Y te he sentado en sitio de honor en medio de la congregación de los santos. Que no haya condenación en ti porque yo te he perdonado, dice tu Dios. Muchos queremos esa corona, pero no estamos dispuestos, Señor, a tomar esa cruz. Señor, por favor, danos tu gracia cada día, Señor, para tomar la cruz, Señor, y ser fieles a ti, mi Dios, hasta el final, por favor. Hijo mío, yo te llevo al desierto para protegerte. No sientas que yo te desecho. Yo te llevo al desierto es para protegerte, hijo. Entiende mi amor, yo te defiendo de ti mismo. No sientas que te abandono, yo estoy contigo. Pero tengo que llevarte al desierto para guardarte. Te amo, yo te amo, hijo. Qué lindo, Señor, qué lindo Te suplicamos, danos la gracia que necesitamos, Señor, para correr esta carrera. Como quien corre para llegar a la meta. Cristo, ayúdanos en medio de dificultades, de pruebas, de valles, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Pero necesitamos tu gracia, mi Cristo. Ayúdanos. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con las
presencia ha estado aquí con nosotros esta mañana. Gracias a Dios por eso. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Como les había anunciado el jueves, hoy íbamos a tener la presencia de los hermanos Francia, pero no vienen de Francia, ellos vienen de Guatemala. Jorge y Anabela son amigos nuestros y ellos pastorean en la ciudad de Guatemala, y hace unos días nos contactamos, ellos andaban por aquí y le pedí al hermano Jorge que si podía compartirnos la palabra del Señor. Y entonces él tuvo a bien aceptar la invitación. Y Jorge, me alegra que estés con nosotros, Anabela también, Dios te bendiga. Y vamos a dejar el tiempo. Les dije que ellos no son de Ministerio Cebrón, ellos son de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, así se llama allá en Guatemala. Creo que aquí se llama solo Church of God, ¿verdad? Mission Board. Ok, muy bien. Su sede está en Cleveland, Tennessee. Muy bien. Entonces yo voy a dar el tiempo al hermano Jorge para que él nos comparta la palabra del Señor. Hermano Jorge, tiene 5 minutos para... Que Dios te use, hermano. Es un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo y reflexionando sobre la bendita palabra de Dios. Creo que seguramente Dios quiere hablar hoy a los corazones. No precisamente porque yo vaya a predicar. Es que un pueblo que adora a Dios como ustedes lo hacen, les aseguro que Dios tiene una palabra del cielo para ustedes. Amén. Porque así es. Yo me siento honrado de que me acompañe mi esposa. Le voy a pedir ahí que les haga señas ahí. Y también tengo una familia de Guatemala que vive aquí en Staten Island, que es Roberto y Wendy. Levanten su mano. Y los muchachos, no sé por dónde están, si están por aquí o no. Muy bien. Allá atrás me parece que están. Muy bien, entonces ellos nos acompañan el día de hoy. Quiero compartir entonces la palabra del Señor, aprovechando estos tiempos, sabiendo que Dios quiere hablar a su iglesia. Quiero pedirles a ustedes que me acompañen a leer Lucas capítulo 18. Lucas capítulo número 18, versículo número 9 en adelante. Gracias, Pastor Mario, por este privilegio. Amén. Las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Dios creador del cielo y la tierra, leen de esta manera. Capítulo 18, versículo número 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les refirió Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estos son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano. Yo, Señor, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Verso 14 dice: os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Seguramente que para reflexionar sobre la oración debemos de entender a grandes rasgos cuál es el triple potencial que tiene la oración. La oración es, en primera instancia, un elemento de crecimiento personal. Dicho de otra manera, nadie crece en Cristo si no ora. Dicho de otra forma, el que crece en Cristo crece en relación a su tiempo de oración. Usted ve cristianos de mucho tiempo, pero sin mucho crecimiento, y uno dice: ¿qué pasa? Pues es que la oración es el elemento clave en la vida de un cristiano, y esto produce crecimiento personal. ¿Quiere usted crecer? Tiene que meterse más en oración, y se mete más en oración, más crece. Si descuida la oración, también deja usted de crecer, y florecen algunas plantas en nosotros que no son precisamente las que van a traer los frutos que Dios está esperando de nuestras vidas. El segundo elemento que produce la oración es la unidad. Un pueblo que ora es un pueblo que permanece unido por medio de la oración. Un pueblo que no ora es un pueblo problemático, porque los cristianos son muy carnales, muy naturales, y entonces afloran sus diferencias inmediatamente, porque no hay unidad. La unidad es producto del Espíritu, y el Espíritu trabaja en la vida de las personas creando esa unidad. Uno se vuelve una pequeña fase de la grandeza de lo que Dios quiere hacer cuando uno es una persona de oración. Dijimos, si una persona ora, esa persona crece. Si esa persona crece, se vuelve un elemento de unidad. No es problemático, no es complicado el hermano, la hermana. Se vuelve una persona más sencilla, más entregada, más apasionada. Y eso lo que hace es que produce una unidad en la iglesia. Y el tercer elemento del potencial de la oración es que, como la oración produce unidad, la unidad es lo único que impacta al mundo.
Solo la unidad. Recuérdense que dijo Jesús en Juan capítulo 17, ¿verdad? Él dijo, Señor, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Otra vez digan conmigo, Señor, que sean ¿qué? Que sean uno. Para que la gente que no es de la iglesia crea que Cristo está entre nosotros. Entonces, ¿cómo se hace, verdad? Creciendo personalmente en oración, se vuelve un elemento de unidad, y una iglesia unida impacta a la comunidad. Cuando la gente ve cómo se aman, cómo se entienden, cómo oran unos por otros, cómo se apoyan. Claro que el mensaje de Jesucristo adquiere, hermanos, ponderancia. Y qué triste es cuando la gente lo que mira es las diferencias de nosotros, las peleas de los hermanos hasta de la misma iglesia. Y eso hace que la gente diga, no quiero estar, no quiero pertenecer a eso que llaman iglesia. Hagan todos así conmigo. Eso era solo para introducirme. Pero el texto que leímos es un texto muy conocido, ¿verdad que sí? ¿Cuántos habían oído de este texto? Yo también. Resulta que el texto tiene una situación que en la Reina Valera ha sido mal traducido. No sé si ustedes aquí usan siempre Reina Valera, por lo regular. Casi siempre, muy bien. La nueva traducción viviente o la Biblia de las Américas, muy bien, excelente. Lo que quiero que ustedes vean es que en la conclusión, porque ya ustedes saben la historia, ¿verdad? 2 personas fueron a orar, tú me la dices. 2 personas fueron a orar, ¿verdad? Uno era un señor de los Perushit, ¿verdad? Que eran los rabinos, los fariseos, gracias. Los fariseos. Y entonces, y el otro era un publicano. Los publicanos eran los vendepatria, ¿va? Los que se habían aliado a Roma para sacar dinero del espacio que había entre que Roma les daba a ellos las reglas de juego para cobrar impuestos, y ellos tenían ciertas libertades para poderse aprovechar de eso con el pueblo, y entonces se volvían ricos. Así que la gente los detestaba. Un publicano era una persona que nadie la quería, ¿verdad? Entonces van los 2 a orar, pero ahí en el altar pasa algo interesante. El fariseo dice la Reina Valera, no sé si ya lo vieron ahí, dice que, versículo 11, que oraba consigo mismo. Y hermanos, la oración es poderosa. Amén. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? Pero no siempre. Claro que es poderosa, pero no siempre. ¿Por qué no es poderosa siempre? Porque la oración, oiga bien lo que le voy a decir, por sí misma no tiene poder. Si la oración tuviera poder, el poder lo podríamos compartir todas las religiones del mundo de igual manera, porque todas de alguna o de otra manera oran. Así que el poder no está en el instrumento que se llama oración, sino que el poder está en que por medio de la oración logremos hacer una conexión personal con el Dios de los cielos. Ahí está el poder de la oración. Y ahí la oración se vuelve poderosa cuando nosotros hacemos una conexión. Pero según el versículo número 11, dice que este hombre oraba
consigo mismo. Es decir, esa oración no era con Dios. Era una oración donde, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que a todos nos pasa en algún momento. Cuando uno va a pedir algo, uno empieza a decir: Señor, yo te sirvo, Señor. Señor, yo te canto, Señor. Y uno empieza a ver cómo acuña, ¿verdad? Digan conmigo, acuña. ¿Sabes? Como que esto se está tambaleando y uno le mete algo ahí para que se quede firme. Y uno está buscando cómo acuña la oración. Pero hermanos, la oración es un elemento glorioso, pero toda vez usted se supere a sí mismo. Oí una profecía aquí, no sé de quién, pero dijo Dios hoy mismo: hijo mío, te llevo al desierto. Y me impresionó lo que dijo, porque dijo: te llevo al desierto para guardarte de ti mismo. Wow. Wow. O sea que en la oración, el más grande problema somos nosotros. Sí. Nosotros echamos a perder la oración. Y este hombre, ¿verdad?, hablaba consigo mismo. Y él decía: Señor, yo no soy como los otros pecadorazos. Señor, yo te diezmo de todo. Y Señor, yo ayuno 2 veces por semana. En la Biblia, o aún en el Talmud, que es la traducción oral, tradición oral, ¿verdad?, de todas las leyes que se sacaron del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, 613 reglas, ¿verdad? Aún ahí, vaya usted a averiguar cuántas veces se ayunaba al año. Una. Ya pues, 2 pues. Pero no 2 veces a la semana. Los fariseos ayunaban los días lunes y los días jueves. Entonces ellos vinieron y dijeron, el hombre dijo: Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos tenían la idea de que ellos, cuando hacían este tipo de cosas, ellos llevaban la cuenta de las cosas buenas que hacían, y ellos creían que Dios estaba en deuda por todo lo bueno que ellos habían hecho, por todo lo bueno que ellos eran. Dios les debía muchos favores. Así que este hombre, comparado con el otro, este ya sabía que todo el mundo lo creía un pecadorazo, un hombre mundano, impío, separado de Dios. Y entonces lo que hace el hombre es, en la otra esquina, se tira y no levanta la cabeza. Y dice la Biblia que lo que el hombre estaba pensando, lo que estaba orando, era: Señor, la versión 60 dice: sé propicio de mi pecador. Pero esto se traduce: ten compasión de mí, ten misericordia. O sea, él sentía su miseria, porque de ahí nace la palabra misericordia. Él sentía su miseria y dice: Señor, ten misericordia, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Y el texto, ya voy a terminar. El texto del versículo 14, hermanos, es tremendo. Y ahí les voy a enseñar algunas cosas. Y después del té me bajo. Dice:
La Reina Valera dice, os digo, hablando del publicano pecadorazo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Entonces déjeme decirle, si usted no lo sabía, que la falta de oración es una actitud de orgullo. Anótelo, porque no se le va a olvidar. La falta, cuando usted dice, es que pastor, es que no me queda tiempo, es que, mire, es que soy un hombre muy ocupado, hombre, yo perdone, pero sí, es que yo veo a los hermanos ahí orando, pero yo digo, no, hombre, yo no tengo tiempo para eso. Es muy sencillo. Cuando uno deja de orar, es una actitud de orgullo. Y no lo digo yo, pero la Biblia dice que el que tiene una actitud de orgullo, le programan su proceso de humillación. Y a la inversa, el que tiene una actitud de humildad, porque ora, porque depende de Dios, porque le pregunta a Dios por todo lo que hace, el que tiene una dependencia de Dios, a ese le programan su exaltación. Vayan conmigo a primera de Pedro capítulo 5, perdón. Solo que no sé qué versículo es, hermanos. Que habla también de la humillación y la exaltación. ¿Cuál es? El 6. Dice, es que estoy en segunda de Pedro, hermanos, con razón no lo encontré. Primera de Pedro capítulo 5. Ahora sí, mire, ahora sí se me hizo parecido el texto. Dice en el verso 6, gracias hermanos. Humillaos, mire pues, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y qué dice? Así que cuando uno se humilla delante de Dios, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen? Le programan a uno su exaltación. Tampoco al otro día lo hacen, ¿verdad? Pero a veces uno tiene que pagar su precio ahí en el proceso, pero que el que busca a Dios, el que se humilla delante del Señor, la Biblia dice que Dios lo va a exaltar en su debido momento. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos creen en eso? Entonces también funciona a la inversa. Cuando una persona no tiene tiempo para orar, le programan por su altivez procesos de humillación. No le sale el negocio, ¿verdad? Tiene problemas en su casa, con sus hijos, con la esposa. ¿Qué más? En la iglesia, ¿verdad? No lo entienden a usted, ¿verdad? Y se le complica a uno la vida porque uno está en una actitud incorrecta. Hermanos, la actitud es algo que se lleva, es como la fe. Una persona para tener una buena o una mala actitud no necesita una sola palabra. Esa es la ventaja o la desventaja de la actitud. Que usted no podría decir nada, pero la actitud de una persona lo dice todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, volvamos al pasaje de Lucas capítulo 18. ¿Qué dice ahí? Dice que el publicano, versículo 14, dice que el publicano, lo voy a leer literalmente, descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero eso no es lo que dicen los originales de la Biblia. Y la mayoría de traducciones, hermanos, por eso tienen esto cambiado.
porque en el original de la Biblia lo que dice es: este regresó a su casa justificado en vez del otro, no antes del otro, porque antes del otro da la idea de que de todas maneras entra, ¿verdad? Solo que entra despuesito, ¿verdad? No, es este en vez del otro. ¿Quién debería de estar, si nosotros tuviéramos que escoger a una de esas personas como miembro, como líder de la iglesia? ¿A quién escogeremos? Pero escogemos al que sabemos que es un trabajador desleal, ¿verdad? Porque trabaja para el gobierno, iba a decir yo, para Roma, y ¿verdad? Y que no ora y que no va a la iglesia, y aparece de vez en cuando ahí, o aquel que es fiel asistiendo y que da diezmos y que ayuna 2 veces a la semana. ¿A quién escogería? Yo me voy por ese, pero no Dios. Ahora sí hagan conmigo, ¿sí? Está serio eso. Otra vez hagan conmigo. Gracias. Entonces, yo creo que de verdad, humanamente nosotros nos vamos por esta persona. Nos parece un buen hermano. Pero Dios dice: el otro llegó justificado a su casa en vez de este. Y uno se queda pensando: Dios mío, entonces ¿cómo es este asunto? Es muy fácil, hermanos. Ya les dije que voy a terminar, pero yo cuando digo que voy a terminar, lo digo como unas 6 veces, así que no se preocupen. Voy como por la tercera, ¿va? Entonces, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que ahí dice. Y yo quiero llevarlos a ustedes a una historia que también todos la sabemos, pero que amplifica. Yo creo que esa historia, y de hecho está aquí cerquita, usted se va en su biblita ahí para atrás, en el capítulo número 15, en el versículo número 11, aparece la historia, dice aquí, del hijo pródigo. Pero no, otra vez no se las voy a contar porque ya las saben, ¿verdad? ¿O no? O sí se las cuento. Bueno, sí. Fíjese, hermano, que no es un pródigo. Está malo ese título que le pusieron ahí, que no es parte del texto. Está mal analizado. El hijo pródigo, dice, son 2 pródigos. Uno que se va de su casa y que se gasta todo lo que tenía y que nadie sabe en qué se lo gastó. Pero el hermano que se quedó, cuando lo ve llegar, dice: ese tu hijo que se gastó con rameras todo ese dinero. Pero se suponen que estaban lejos. ¿Cómo sabía? Entonces, lo que quiero que ustedes logren ver, hermanos, es que el muchacho que se va allá cuando está en una provincia lejana, porque cuando uno tiene dinero, todos son amigos de uno. Digan amén, ¿verdad? Peor si es joven, ¿verdad? Las muchachas creen que este es el escogido del Señor para ellas. Con un buen carro y con mucho billete en la mano, este es seguro. Y el muchacho se va sin experiencia y bueno, se gasta todo, y cuando está alimentando cerdos, dice la Biblia que deseaba, imagínese usted, estar trabajando usted de alimentar cerdos, y que para los judíos esa era un desaire, era una cosa que ellos jamás podrían aceptar hacer. Pero el hombre por necesidad lo hace, trabaja en eso. Y cuando él está haciendo eso, dice que deseaba, tenía hambre y quería comerse, aunque sea un poco de la comida que comían los cerdos. Y dice que nadie le daba, no se lo autorizaban.
Así que el hombre vuelve en sí. Esto es como que le peguen a uno una bofetada. ¡Ploch! Y entonces en la cabeza uno dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay abundancia de comida. ¿Y yo aquí qué hago? Yo aquí. Y aquí está lo que le quiero enseñar. Fíjese, pues. Planifica. Así somos nosotros. Planificamos y dice, iré a mi padre y le diré 3 cosas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Número 2, le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Número 3, planificó decirle, hazme de mí uno de tus trabajadores por lo menos, pero vuélveme a aceptar en la casa. Tremendo, ¿no? Cuando este muchacho llega con el papá, porque el padre ahí tipifica a Dios, ¿no? Entonces la parábola la contó Jesús. Así que aquí no hay equivocaciones, hermano. No empiece a buscarle 3 pies ahí al gato porque tiene 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el muchacho llega con su papá, que siempre lo estuvo esperando, pero que nunca lo fue a traer. O sea, igual que usted. Dios no lo va a ir a traer a la fuerza. Pero Dios está esperando que usted venga con un corazón arrepentido y Él lo va a levantar. Y Él lo va a restaurar. Digan gloria a Dios por eso. Pero cuando el muchacho llega y se postra delante del padre, entonces viene el padre y lo oye, pero interrumpe su plan. Y lo único que le da chance al muchacho decir de las 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las 3 cosas? Ni les oí bien, pero yo creo que sí les dijeron. Fíjese usted qué tremendo. Cuando llega dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Déjelo ahí porque le tengo que explicar. Mire, hermano, es que no se peca solo contra Dios. Por eso el texto dice, pecado contra el cielo y contra ti. Un hombre que es infiel peca contra Dios y peca contra su esposa y contra su familia. Entonces, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Y cuando dice eso, el padre dice, basta, cállate, ya no digas nada. Traigan el anillo, vamos a hacer fiesta. Y empieza a decirle a la gente, levántense, mi hijo ha regresado. Este estaba como medio muerto, pero ha vuelto. Y le empieza a armar una fiesta. Y en el versículo número 25, vamos a ver, versículo número 25. No, perdón. Estamos en el capítulo 15, ¿verdad? En el versículo 25 empieza la otra parte de esta es una historia en 2 escenas. La primera escena es la del hijo que fue a perder todo. La otra escena es del hermano que se quedó en la casa. Y cuando usted ve esto, hermanos, es tremendo. Porque el padre no le deja decir al hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque Dios no es así, hermanos. Solo nosotros guardamos rencores y odios y resentimientos de un montón de cosas, pero Dios es capaz de restaurarnos plenamente. Digan gloria a Dios por eso. Dios quiere darnos una oportunidad plena.
Dios no nos trae y nos restaura a medias. Dios quiere darnos la posición que tenemos, que es una posición de hijos de Dios. Pero cuando se entera el hermano que hicieron la fiesta, dice la Biblia, a partir del versículo 25, dice que el hermano mayor se resistía y que el padre le decía: mi hijo, métete a la fiesta, métete a la casa, vamos a festejar porque tu hermano ha vuelto. Y Jesús terminó la parábola. ¿Será que solo la dejó inconclusa? Porque así como a nosotros a veces se nos olvida que estamos hablando y pasamos al otro punto. ¿O será que, hermanos, Jesús quería enseñarnos algo? Hermanos, es tremendo ver al hombre que ha pecado, al hombre que se ha llevado todo del Padre, que ha despilfarrado todo, viviendo perdidamente, no sabemos qué cosas hacía, pero lo cierto es que lo recibe el Padre. Pero en esta historia Jesús quiere que el hermano que dijo: Señor, Padre, yo nunca te he desobedecido, tengo aquí trabajándote, mira, día y noche, y ni siquiera. Por eso es que este también es pródigo. ¿Por qué? Es que lo desperdició todo estando en la casa. Entonces no solo se desperdician las cosas alejándose de Dios y agarrando una vida perdida, también se desperdician las cosas del Padre estando en la fidelidad de la iglesia. Y el Señor Jesús terminó la parábola. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cómo termina la historia entonces? El que era pecador adentro en la casa del Padre haciendo fiesta, porque es que el Señor lo dijo, ¿verdad? Dijo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Cuando dicen amén a eso. Entonces hay fiesta. Entonces le hicieron la fiesta de bienvenida. Fíjese que le festejaron al pecador, le hicieron fiesta. Solo que no por ser pecador, sino por haber vuelto a la casa. Pero al otro lo dejaron en la historia, fuera de la casa. Y otra vez, en el pasaje que usé de base, dice: os digo que este pecador volvió a su casa justificado en vez del otro. Y eso, hermanos, tiene que traer a nosotros una reflexión muy seria. Termino la cuarta vez. Todavía me quedan 5. Fíjese. Cuando uno ve cómo Dios trabaja el corazón de la gente, uno se da cuenta, hermanos, que Dios lleva a esta conclusión de quién entra y quién no entra, ¿verdad? Porque habló de que este regresó a su casa justificado. Y en la otra historia, el pecador está adentro haciendo la fiesta y el que no es pecador está afuera enojado porque el Padre es tan bueno. ¿Se recuerdan aquella historia que contó Jesús de los hombres que vinieron a diferentes horas a trabajar? ¿Se recuerdan? Y que llegaron unos, ¿verdad? Unos ¿a qué hora empiezan a trabajar? A las 8, ¿verdad? Y otro ya a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 6 se terminaba ahí
a las 5 de la tarde. Cuando aquellos vieron que aquel que llegó tarde le dieron un talento, ¡ja!, dijeron los otros, esto está bueno, porque si a este que vino de último le están dando un talento, ¿cuánto nos darán a nosotros que hemos trabajado bajo el sol todo el día? Y el Señor le dijo, aquí está tu talento. Y cuando vio Jesús que se habían enojado en la historia, Jesús dice, una pregunta les dijo, ¿cuánto te ofrecí pagarte? Un talento. ¿Vale? Entonces, ¿te cumplí con lo que te ofrecí? Sí, pero no hay peros. Somos especiales nosotros para eso, ¿verdad? Sí, pero. Rápido. No hay peros. Y dijo Jesús, ¿acaso yo no puedo hacer con lo mío, en buen español, lo que se me da la gana? ¿Se recuerdan ustedes que allá andaba Pedro, por allá venía Juan atrás? Y entonces dice que Pedro le dijo al Señor, Señor, una preguntita, Señor, ¿y qué de este? Y le respondió, ¿y a ti qué? Wow. Es común en la Biblia encontrar a Jesús utilizando la frase entrar en el reino de Dios. Capítulo 3 del Evangelio de Juan le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. En otra oportunidad Jesús dijo, si ustedes no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Y eso solo por decirle un par de ejemplos, pero usted va a encontrar la Biblia llena de esa frase, entrar en el reino de Dios. Termino la quinta vez. Hermanos, ¿qué hacemos para orar, depender de Dios, pero nunca equivocarnos en la oración? ¿Y qué hacemos para que al final podamos entrar? Que no nos digan, no, usted no califica, ¿verdad? O como el hermano mayor, va ahí alegando allá afuera, pero lo dejaron fuera de la historia y cerraron la puerta. Y allá adentro siguió la fiesta y él allá afuera enojado. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Que yo sepa, para entrar en el reino de Dios, lo único que se requiere es entender que nadie entra por méritos personales. Punto. Cuando usted va y quiere conectarse con Dios, ¿usted sabe qué es lo que le da la entrada? Es la sangre bendita de Cristo derramada por su vida. No importa que usted haya fallado, se le vuelve a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque sigue funcionando la sangre de Cristo para todo aquel que se acerca a Dios. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es el problema que tenemos nosotros los hombres de llenarnos de cosas, argumentos, pensando que nosotros sí merecemos entrar en el reino de Dios, y viendo a otro y pensando, creo que ese no merece. La verdad, nadie lo merece. Nadie, se llame como se llame, sea quien sea, nadie. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir a morir en la cruz por nosotros, era porque no había ningún otro. ¿Usted cree que Dios envía a su Hijo a morir por nosotros si hubiera otro? Si algún humano hubiera dado la talla. Claro que no, se queda ya con su Hijo y pone en la cruz a otro. Pero no había nadie que fuera perfecto como Él. No había nadie que guardara la ley como Él. No había nadie que
tratara de honrar a su padre como él. Digan gloria a Dios por eso. Y eso lo que hizo fue que él nos abrió esa puerta, ese camino nuevo que dice la carta a los hebreos. Ese hizo ese sacrificio una sola vez y para siempre. Pero entonces, cuidado, hermanos. Porque nosotros los cristianos decimos, no es por obras. ¿Verdad que sí? No es por obras, hermano, para que nadie se gloríe. Pero eso lo decimos cuando uno está pensando en su decisión de salvarse. Pero como que algunos cristianos pasa el tiempo y que entonces sí las obras les empiezan a contar mucho. Y en sus oraciones uno dice, Señor, solo te quiero recordar, Señor, que aquel día que me pediste tanto, Señor, era todo lo que tenía, Señor. Pero te lo di, Señor. Y uno siente que como que eso lo eleva a uno en la oración. Pero ¿sabe quiénes son los que están más lejos de Dios? Aquellos a los que la tradición religiosa les enseñó que tenían que hacer obras para irse al cielo. ¿Y por qué están tan lejos? Porque todos están tratando de entrar por sus obras. ¿Y qué hay que hacer? Pues recibirlo, es un regalo, es por gracia. Digan gloria a Dios por eso. Y hay que entrar por gracia, y en el evangelio hay que sostenerse en la gracia bendita de Dios todo el tiempo. Conscientes de que nada, hermanos, nada por el tiempo que uno tenga de ser pastor, ninguna cosa tenemos realmente para poderle argumentar nada a Dios. Uno no puede decir, Señor, soy fiel a ti, Señor. Ayuda a mi hijo. Es lo peor que puede hacer uno en una oración. Porque sabe, Dios sabe, antes de que usted y yo oremos, Dios nos conoce perfectamente. Así que si algo usted ha hecho, Dios lo sabe. Y Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar las cosas que hemos hecho por amor a su obra y las cosas que seguimos haciendo aún. O sea, pero Dios las sabe. Usted no las puede argumentar porque estaría buscando entrar delante de Dios por sus propios méritos y no por la gracia de Dios. Número 7, terminemos. Voy a pedirle si me acompaña estando de pie conmigo unos minutos. Y presentando a Dios nuestros corazones, hermanos. Que en lo que Dios está haciendo sea el nombre de Dios glorificado. Que lo que Dios haga va a tener siempre una característica, y es, si tiene el tamaño suyo, es usted el que lo está haciendo. Pero si a usted le están pasando cosas que usted dice, pero ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo pagué esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice eso, usted reconoce que hay alguien que cuando usted ora le está escuchando. Cuando usted le adora, está viendo su corazón, cómo usted se conecta, porque ahí está el secreto de la oración, conectarse con Dios. Y vamos a hacerlo hoy en el nombre de Jesús. Te honramos a ti, Señor.